esa razón y para cumplirlo, esa sociedad se da una constitución política. Y por lo tanto, todos, particulares y autoridades, deben estar sometidas a la Constitución. Nadie se puede crear dueño del Estado. Nadie puede decir el Estado soy yo. Nadie puede decir que el Estado es patrimonio particular. No, el Estado somos todos. Y nosotros le atribuimos a esas autoridades unas funciones y todos estamos sujetos al imperio de la Constitución y del orden constitucional. Cuando hablamos del orden constitucional es porque no solamente existe la Constitución, es que también toda la comunidad se somete a los tratados, a las convenciones internacionales, a los protocolos internacionales, porque todos también tenemos que estar sujetos a unas reglas que nos impone el derecho internacional. Y eso es lo que la Corte Constitucional denomina el bloque de constitucionalidad. Y ese bloque de constitucionalidad, que está integrado por los tratados, por las convenciones, por los protocolos, por la Constitución y por unas leyes que complementan la Constitución, es a lo que nos debemos todos. Y esa es la razón por la cual en ese orden constitucional, a su turno, tenemos que establecer cuáles son las funciones, cómo nos sujetamos todos a ellas y a partir de ahí establecemos unas reglas de comportamiento y al mismo tiempo unas obligaciones a cargo de distintas jurisdicciones para garantizar el orden constitucional y la tutela judicial efectiva. Y a todos los jueces de la República nos han encomendado la función de mantener el orden constitucional. Por eso todos somos jueces constitucionales, no solamente la jurisdicción constitucional, no solamente la Corte Constitucional. Ustedes y todos los jueces de la República son los jueces constitucionales. Si uno de los elementos principales, si no el mejor, el más importante es la garantía y efectividad de los derechos y por lo tanto la tutela judicial efectiva, es por eso que la Constitución le atribuyó a todos los jueces de la República la función de garantizar esos derechos a través de ese mecanismo sin perjuicio de las acciones populares o de otros mecanismos. Cuando se han proferido 11 millones de decisiones de tutelas, son 11 millones de las decisiones de los jueces, de los magistrados de los tribunales administrativos y de los tribunales superiores de distrito judicial y decisiones de las cortes en su totalidad. Por esa razón, vuelvo a repetir, todos somos jueces constitucionales. Y por esa sencilla razón y de acuerdo con las competencias que nos atribuyen, la Corte Constitucional es la orientadora, la que define los parámetros, la que establece a su turno unas reglas de unificación jurisprudencial para que todos, como jueces constitucionales, garanticemos la tutela judicial efectiva. Y cuando seleccionamos esas decisiones judiciales proferidas por todos los jueces de la República, tribunales y cortes, estamos simplemente seleccionando para unificar jurisprudencia, para orientar y para que todos trabajemos con la misma finalidad de la garantía y efectividad de los derechos, entre todos. Con una regla adicional, y es que así como a la jurisdicción de lo contencioso administrativo se le ha encomendado la función de garantizar la tutela judicial efectiva, pero al mismo tiempo el control de legalidad de las decisiones y de las actuaciones administrativas, a esta Corte Constitucional se le ha encomendado la preservación de la garantía y la integridad de la Constitución. Razón por la cual todas las autoridades deben estar sometidas a ella, a la Constitución política. Y por lo tanto esta Corte Constitucional debe ejercer el control abstracto para garantizar que aún las reformas constitucionales que suponen eso, una reforma y no una sustitución de la Constitución, se hagan de acuerdo con las reglas que la Constitución establece. Que las leyes de la República o las normas con fuerza de ley expedidas por el gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias o durante las potestades excepcionales de los estados de excepción se cumplan de acuerdo con la Constitución. Que por lo tanto se ejerza un control de constitucionalidad sobre la voluntad constituyente, no de fondo sino de forma, y sobre toda la voluntad legislativa. Porque aún el legislador debe estar sometido a la Constitución. Las autoridades administrativas deben estar sometidas a la Constitución, porque todas las autoridades deben estar sometidas a la Constitución. La Corte, que es la guardiana de la integridad y la supremacía de la Constitución, tiene a su cargo preservar ese orden constitucional.
porque sin el orden constitucional no hay efectividad de los derechos y de las garantías. Sin el orden constitucional no hay en consecuencia una organización estatal que cumpla adecuadamente sus funciones y por lo tanto, sin ese orden constitucional no habrá tranquilidad y paz social y por supuesto un orden constitucional en democracia que permita hablar en primer lugar, y con eso concluyo, el respeto íntegro del Estado de Derecho, que es el sometimiento de todos al orden constitucional. En segundo lugar, la garantía de todos los derechos, entre ellos los derechos fundamentales. Y por último, en consecuencia, la preservación y la garantía de la democracia. Y eso es lo que hace el juez constitucional. Y todos ustedes son jueces constitucionales y todos nosotros eso es lo que cumplimos.